Imagina que un día desaparece por completo un animal que durante siglos formó parte de tus bosques. No porque lo cazaran hasta el último ejemplar de golpe, sino poco a poco, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que ya no está. Y el bosque, sin ese animal, empieza a cambiar de maneras que nadie esperaba. Eso fue exactamente lo que le pasó a Canadá con el pavo salvaje. Durante décadas desapareció. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. Los bosques canadienses siguieron ahí, aparentemente igual. Pero algo faltaba. Y ese algo importaba mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Entonces, Canadá tomó una decisión. Cruzó la frontera, fue a buscar 274 pavos salvajes a Estados Unidos y los soltó en sus propios bosques. Lo que pasó después sorprendió a todos, incluso a los científicos que diseñaron el programa. Para entender lo que ocurrió, primero hay que entender por qué el pavo salvaje desapareció de Canadá. Y la respuesta es la misma de siempre: el ser humano. Durante el siglo XIX y principios del XX, la caza sin control fue devastadora. No había temporadas, no había límites. El pavo salvaje era grande, fácil de detectar y muy apreciado como alimento. Las familias rurales de Ontario y Quebec los cazaban sin pensar en el mañana porque el mañana parecía lejano. Pero el mañana llegó. A mediados del siglo XX, el pavo salvaje había desaparecido casi por completo del sur de Canadá. No quedaban colonias viables. No quedaban poblaciones capaces de reproducirse. Solo el recuerdo de un animal que alguna vez fue parte del paisaje. Y mientras tanto, el bosque cambiaba. Esto es algo que mucha gente no sabe y que los documentales de naturaleza raramente explican bien. Cuando un animal desaparece de un ecosistema, no solo deja un hueco, deja una cadena de consecuencias que se van acumulando durante años, a veces durante décadas, antes de que alguien las note. Sin el pavo salvaje, ciertas semillas dejaron de dispersarse. Ciertos insectos que el pavo controlaba de forma natural empezaron a multiplicarse. El suelo del bosque que el pavo removía constantemente buscando comida dejó de recibir esa aireación natural. Pequeños cambios, invisibles al principio, pero los ecosistemas tienen memoria y cobran sus deudas con intereses. En los años 80, los gestores de vida salvaje en Ontario empezaron a preguntarse si era posible revertir el daño, si traer de vuelta al pavo salvaje podía funcionar. Si el bosque canadiense, después de décadas sin él, todavía era capaz de recibirlo. La respuesta no era obvia, y el debate fue intenso. Había quienes argumentaban que el ecosistema había cambiado demasiado, que introducir 274 animales en un entorno que ya no era el mismo podía generar más problemas que soluciones. Los mismos argumentos de siempre. Los mismos miedos razonables que aparecen cada vez que alguien propone hacer algo que no se ha hecho antes. Pero los datos apuntaban en otra dirección. Las poblaciones de pavo salvaje en Estados Unidos, especialmente en el norte, eran saludables y genéticamente diversas. El hábitat canadiense, aunque modificado, todavía ofrecía lo que el pavo necesitaba para sobrevivir: bosques mixtos, campos abiertos, fuentes de agua. Las condiciones eran imperfectas, pero suficientes. Y así comenzó uno de los programas de reintroducción de fauna salvaje más ambiciosos de la historia reciente de Canadá. Pero aquí viene la parte que nadie contaba. Porque traer 274 animales de vuelta al bosque es una cosa. Lo que esos 274 animales hicieron con el bosque canadiense en los años siguientes es otra completamente distinta. Y lo que los científicos encontraron cuando volvieron a medir el ecosistema una década después los dejó sin palabras. Quédate, porque esto se pone muy interesante. Los primeros pavos salvajes llegaron a Ontario a finales de los años 80. No llegaron solos ni de cualquier manera. El proceso fue meticuloso. Los equipos cruzaban a Estados Unidos, capturaban bandadas enteras usando redes y técnicas especializadas, y los trasladaban en condiciones controladas al otro lado de la frontera.
Cada animal era marcado, analizado, pesado. Se estudiaba su estado de salud, su genética, su comportamiento. Nada se dejaba al azar. Los lugares de suelta también se elegían con cuidado. Zonas con suficiente cobertura forestal para que los pavos se sintieran seguros, pero con acceso a campos abiertos donde pudieran alimentarse. Áreas donde la presión de los depredadores fuera manejable durante las primeras semanas, mientras los animales se adaptaban a su nuevo entorno. Y entonces llegó el momento de abrir las jaulas. Los primeros días fueron tensos. Los pavos eran animales que nunca habían pisado ese suelo. Olían diferente. Los árboles eran diferentes. Los sonidos del bosque eran diferentes. Algunos se quedaron quietos durante horas, desorientados. Otros exploraron con cautela, moviéndose en grupos pequeños, pegados a la cobertura arbórea. Nadie sabía qué iba a pasar. El primer invierno fue el más crítico. Los inviernos canadienses no perdonan. Las temperaturas caen a niveles que matarían a un animal no adaptado, y aunque el pavo salvaje es un ave resistente, nadie podía garantizar que esos primeros individuos sobrevivieran hasta la primavera. Sobrevivieron, no todos. Las pérdidas iniciales fueron inevitables. Algunos murieron por depredación. Otros no resistieron el frío. Unos pocos simplemente desaparecieron y nunca se supo qué les ocurrió. Pero la mayoría aguantó. Y cuando llegó la primavera, algo extraordinario sucedió. Empezaron a reproducirse. Los machos desplegaban sus plumas en los claros del bosque. Las hembras elegían nidos entre la vegetación densa. Y los polluelos, frágiles al principio pero rápidamente ágiles, empezaron a aprender los ritmos del bosque canadiense como si siempre hubieran pertenecido a él. En menos de 10 años, los 274 pavos iniciales se habían convertido en miles. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. El programa era un éxito de reproducción. Pero la pregunta de fondo seguía sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo el pavo salvaje con el ecosistema? ¿Estaba el bosque canadiense cambiando de verdad o simplemente había aparecido un animal nuevo sin que nada más se modificara? Los científicos empezaron a medir, y los datos que obtuvieron cambiaron la forma en que entendemos cómo funciona la vida salvaje en los bosques del norte. El primer cambio que documentaron fue en el suelo. El pavo salvaje es un animal que pasa la mayor parte del día escarbando, literalmente. Con sus patas fuertes y sus picos robustos, remueven la hojarasca en busca de semillas, insectos, bellotas, raíces. Un solo pavo puede remover varios metros cuadrados de suelo en un día. Una bandada de pavos puede transformar visualmente un tramo de bosque en cuestión de horas. Y eso, que parece destructivo a primera vista, era exactamente lo que el suelo canadiense necesitaba. La hojarasca compactada durante años sin perturbación natural había creado una barrera que impedía que muchas semillas germinaran correctamente. Las capas de materia orgánica acumulada estaban bloqueando la regeneración natural del sotobosque. El bosque en muchas zonas parecía saludable desde arriba, pero estaba estancado desde abajo. Los pavos rompieron esa barrera, sin proponérselo, sin un plan, solo siendo pavos. En las zonas donde las bandadas eran más activas, los investigadores empezaron a registrar una explosión de diversidad vegetal. Plantas que no aparecían en esos bosques desde hacía décadas comenzaron a rebrotar. Hongos que dependen de suelos aireados y perturbados volvieron a aparecer en los análisis. La cadena comenzó a moverse. Y con ella los insectos. El pavo salvaje consume cantidades enormes de insectos, especialmente durante la primavera y el verano. Larvas, escarabajos, saltamontes, garrapatas. Las garrapatas en particular, que en muchas zonas del sur de Canadá se habían convertido en un problema serio de salud pública por la transmisión de la enfermedad de Lyme, empezaron a reducirse en las áreas con mayor densidad de pavos salvajes. No fue una solución milagrosa, pero fue un cambio medible, real, documentado. Los ciervos también notaron la diferencia.
no directamente por el pavo, sino porque la recuperación del sotobosque había creado más zonas de alimentación y refugio. Los zorros, los mapaches, incluso algunos rapaces que no eran habituales en ciertas zonas, comenzaron a aparecer con mayor regularidad. El ecosistema lentamente estaba ganando complejidad. Y complejidad en un ecosistema significa resiliencia. Significa que el sistema tiene más herramientas para absorber golpes, sequías, plagas, cambios de temperatura. Un ecosistema complejo aguanta lo que uno empobrecido no puede. Lo más sorprendente de todo fue la velocidad. Los científicos esperaban que los efectos visibles tardaran décadas en manifestarse. Los ecosistemas son lentos, las recuperaciones son lentas, pero el pavo salvaje actuó como un catalizador. Los cambios en el suelo fueron evidentes en 5 años. Los cambios en la diversidad vegetal en menos de 10. Para el 20º aniversario del programa, algunas zonas de Ontario mostraban indicadores de salud ecosistémica que los modelos previos no proyectaban hasta mediados de este siglo. Nadie lo había visto venir, ni siquiera los más optimistas. La historia del pavo salvaje en Canadá no es solo una historia sobre animales. Es una historia sobre lo que pasa cuando los seres humanos deciden corregir sus propios errores. Porque el problema original lo creamos nosotros. La caza descontrolada, la destrucción del hábitat, la indiferencia ante las consecuencias. El ecosistema canadiense pagó durante décadas el precio de esa indiferencia. Pero la solución también la aplicamos nosotros. Con paciencia, con datos, con humildad suficiente para reconocer que a veces la mejor intervención es devolver lo que nunca deberíamos haber quitado. 274 pavos salvajes, un número concreto, un esfuerzo coordinado, un resultado que todavía hoy sorprende a quienes estudian la vida salvaje en América del Norte. Y hay algo en esta historia que a mí me parece especialmente poderoso para quienes llevamos años observando el mundo animal. La naturaleza no necesita que la perfeccionemos, solo necesita que dejemos de estropearla, y a veces que tengamos el valor de dar marcha atrás. Los bosques de Ontario son hoy más ricos, más diversos y más resilientes que hace 40 años. No porque llegó la tecnología, no porque lo resolvió ningún laboratorio, sino porque 274 animales volvieron a casa, y el bosque los reconoció. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a mí, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana traemos historias sobre animales, vida salvaje y documentales de naturaleza que te van a dejar con la misma sensación que tienes ahora mismo. Que el mundo animal es mucho más extraordinario de lo que creemos. Dale al botón, activa la campana y nos vemos en el próximo video.